Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar los temas relacionados con las relaciones relevantes al derecho penal y la criminología y derecho penal. Estos son los integrantes de mi grupo. El tema a tratar en este primer apartado va a ser cuál es la relación entre la criminología, la política criminal, el derecho penal material, el derecho procesal penal, el derecho de ejecución de penas y derecho penitenciario. Antes de dar inicio a la exposición, cabe aclarar que esto es basado en un artículo de opinión, lo cual nos indica que no podemos dar certeza o negar sobre la información que estamos dando a continuación. Listo, entonces decimos que el derecho penal es la idea totalizadora del derecho. Este nos da los datos de la criminología y este se define como las medidas de prevención a la criminalidad, lo que nos lleva a un discurso político por el Ejecutivo, es decir, el juez. Entonces, digamos que este nos enfoca hacia una decisión política. Digamos que esta, a su vez, va a influir en el contenido de la pena, de la norma hacia el derecho penal. Y que muchas veces pues va a haber choque en los discursos de los diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque cada uno, digamos que funciona de manera individual y autónoma y va a impedir que en el momento de armonizarlos concuerden. Las consecuencias de estas van a ser inestabilidad al interior del sistema penal, la falta de conocimientos en el Ejecutivo para combatir la criminalidad, porque pues digamos que aquí hablamos de que el Ejecutivo lo que va a querer es como imponer penas a diestra y siniestra para hacer como hacerse más popular. Otra consecuencia va a ser la superpoblación carcelaria y otra va a ser la contradicción entre la prevención general y la prevención especial, lo que va a hacer que el sistema penal sea disfuncional. Hablando de los fines de la ciencia totalizadora del derecho penal, digamos que lo que se busca es unificar todas estas ramas, tales como el derecho penal, la criminología, la política criminal, el derecho penal material, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario. ¿Esto para qué? Para que al momento de que se haga una unificación y armonización de los diferentes ramas del derecho, no haya como, o sea, se evite llegar hacia los vacíos que tiene la ley y el derecho. Entonces, esto se hace con la finalidad de que el derecho sea un poco más completo. Bueno, yo voy a tratar la relación de la criminología y el derecho penal. La criminología es una disciplina empírica y técnica que maneja procedimientos, causas, investigaciones dentro de un fenómeno individual social del hombre. Además de esto, es una ciencia interdisciplinaria, porque está relacionada a otras ciencias como la psicología, la sociología, la lifioscopía, que es un análisis de huellas digitales, bueno, etcétera. Y toda esta ciencia se encuentra relacionada al derecho penal, pero no como una ciencia auxiliar. El derecho penal regula la potestad punitiva del Estado asociado a los hechos estrictamente determinados por la ley, como la pena, el presupuesto, etcétera. Y aunque hay diferentes como interpretaciones, se podría decir que el derecho penal se divide entre el derecho sustantivo y el derecho objetivo. El primero de ellos está constituido generalmente por los códigos, las leyes, todas estas normas que son promulgadas por el Estado y que establecen los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal está totalmente relacionado a cómo hacemos realidad ese derecho penal sustantivo. Aquí se muestran en el libro la criminología y el derecho penal, y estos son los problemas metodológicos en el terreno de la política y la ciencia criminal, como se verá en 3 puntos de vista. Al momento de hablar de derecho penal y criminología, nos encontramos con unos falsos problemas, por así denominarlos, principalmente fundamentados en dogmas complicados de romper que se arraigaron con el tiempo. Muchos juristas rechazaron la existencia de la criminología durante muchos periodos de tiempo hasta la creación de la escuela positiva, en el que dejaron de denominar a la criminología como ciencias criminológicas. Se han desarrollado varios métodos y aproximaciones durante la historia para tener un acercamiento más cercano a la criminología. Por ejemplo, la biológica, la cual desde el siglo XVII comienza con la indagación de los estudios sobre la fisiognomía, prosiguiendo con la frenología de Gall y con los estudios de la generación de Morel. Posteriormente, ya ubicándonos en el siglo XIX, nace una inspección psiquiátrica del fenómeno criminal. Varios estudios, como los de Cabanis, Esquirol y Pino, principalmente con conceptos de locura, viéndolo desde la locura médica, la locura consciente y otros tipos de locura. La otra aproximación importante es la fenológica. Esta comenzó su propagación con la teoría de Mabilón y Howard, las cuales conllevaron a que Roeder junto a Lucas Twippsik
en su obra de la pena correccional, llegaron a la conclusión de que la pena solo debía usarse como un medio de corrección para el delincuente y que no debía detenerse hasta su reforma. O sea que cuando el delincuente entrara al sistema, no podían detenerse hasta que éste ya se encontrara rehabilitado. La última gran aproximación y la que le da el nacimiento a la criminología la hace Enrico Ferri, el cual gracias a su mérito logra llegar a la conclusión de que el delito siempre tiene causas físicas de nuestra realidad. Gracias a este gran avance que él logró realizar, se logra fundar el derecho penal, la escuela positiva y lo que hoy en día conocemos como la criminología. Gracias a estas teorías fue que llegamos a darnos cuenta que la criminología es una ciencia clínica, debido a que trata a los criminales como lo hace un médico con sus pacientes. Los trata en su momento y trata de rehabilitarlos. Bueno, la criminología es la parte del derecho que estudia el delito, sus causas, la manera de evitarlo y el modo de actuar de las partes que lo cometen, dándole un complemento al derecho penal. Bueno, el fin de la criminología consiste en penetrar el derecho penal, verificarle y hacerlo evolucionar para hacerlo más completo. En materia penal, la criminología debe dominar la elaboración de la técnica jurídica. La política criminal es una política pública orientada hacia los fenómenos definidos por la ley penal como delitos. Sus estrategias se orientan a la prevención, control e investigación y sanción de la criminalidad, la atención de las víctimas y el tratamiento a los condenados. La escuela positivista postula que el objeto de la relación judicial contra el crimen es proteger a la sociedad y al delincuente con estrategias orientadas a la atención de víctimas. La escuela positivista. La política criminal en la escuela positivista dice que un objeto de la reacción judicial contra el crimen reúne todas las penas y todos los métodos de seguridad. Y esta tiene una finalidad que es proteger a la sociedad del mismo. Y como toda corriente científica, pues tiene una perspectiva científica. Un dato muy importante de la escuela positivista es que es antimetafísica, ya que pues que esta escuela no justifica la actividad recurriendo a los conceptos científicos como el de la responsabilidad. Por otro lado, la escuela positivista negará la noción de responsabilidad como el fundamento de la pena. Y por último tenemos 3 nociones que nos da un autor y son las siguientes. Tenemos que la reacción jurídica podría ser determinada en consideración de la temibilidad del delincuente, expresión que designa capacidad criminal del individuo. Como segunda tenemos la diferencia de principio entre la pena y la medida de seguridad, que desaparecen en estas condiciones por el proyecto que mencionó Ferri en 1921, ya que él solo se enfocaba como en hablar de las sanciones. Y por último tenemos los poderes de las autoridades judiciarias que aumentan y pues el juez debe dirigir la ejecución del tratamiento. Para concluir aquí esta parte, podríamos decir que lo que ellos buscaban era una unificación del derecho penal, con el fin de reconocer y encontrar una transición honorable entre la escuela positivista y la escuela penitenciaria. Los principales conceptos de criminología se basan en 4. La conducta desviada, que es cuando el fenómeno de la desviación lo define como un factor que explica la conducta desviada y la delictiva como puntos aparte, y estos factores son vistos desde una perspectiva en el orden psicológico, biológico y social, o también pueden ser estudiados como categorías de orden cultural, de interacción social compleja e intervienen en elementos de tipo histórico, político y cultural. Para diferenciar la delictiva de la desviada, la conducta desviada es aquel comportamiento en el cual los miembros de la sociedad se alejan de los estándares habituales de conducta, y esta debe distinguirse entre las conductas desviadas, así por ejemplo como es el travestismo, y ya un delito mayor que sería el homicidio, que categoriza de diferente forma estos dos conceptos. Siguiente es el control social, que es el conjunto de prácticas y actividades destinados a mantener el orden establecido en la sociedad. Esto también lo podemos definir de otra forma como la realización del control por medio de coactivos que pueden generar muchas formas de coaccionar a las personas, como son prejuicios, valores económicos o creencias. Asimismo, se parte de la existencia del derecho en la figura lógica de la división fundamental de la conducta jurídica relevante
que es la lícita y la ilícita, que podrá definirse como la seguridad en fin del derecho. Siguiente a esto está el delito, que es definido como una acción típica, antijurídica, imputable y culpable, sometida a la sanción penal. Y a veces podemos hacer de manera objetiva la punidad, realizando también una infracción del derecho penal y también la acción, omisión y tipificación de la pena por la ley. Siguiente a esto es la víctima, que es la elaboración científica en lo que basamos un fenómeno reciente de delincuencia, en donde la víctima son los coprotagonistas del suceso criminal. Asimismo, siguiente, Melanie, por favor. La definición de crimen lo basamos en un acto que viola los valores y creencias básicas en la sociedad. Asimismo, también podemos definir unas leyes, que es la ley natural que protege a las personas contra los daños, y los estatutos que son promulgados por las legislaturas que reflejan las costumbres, protegiendo o siendo controversiales ante la ley. Es importante ver la criminología desde el punto de vista científico. Para Paul Gorlin, él concretamente lo explica desde un estado de peligro. ¿Qué es un estado de peligro o estado peligroso que la criminología quiere situar en el centro del derecho penal? Bueno, primero hay que aclarar que este concepto ha ido evolucionando con el tiempo. Este concepto se empieza a utilizar o es común en la psiquiatría desde comienzos del siglo XIX y es inaugurado por el sistema francés, que lo denomina o lo empieza a introducir como el seguimiento que se le debe hacer a una persona que tiene problemas mentales o cuyo estado mental compromete el orden público y la seguridad de las personas. En 1880, el autor Garófalo baja ese término a la temibilidad de las personas o a la temibilidad del individuo. La temibilidad, o que era para él. Él la denominaba como la perversidad constante que el criminal tenía o que el delincuente tenía, la capacidad de maldad que podía realizar al cometer un acto. En otros términos, es la capacidad criminal que el individuo tiene y consta al realizar dicho asesinato o hurto. Después de que pasa un tiempo, él considera que este término es un poco restrictivo y un poco negativo, ya que pues no es muy común que una persona de esta clase se pueda adaptar a una sociedad muy fácilmente. Entonces él trata de que lo define y lo empieza a definir como el freno que puede llegar a tener el individuo para no cometer más actos como el que ya había cometido. Entonces, él lo define como la naturaleza y el freno total que puede llegar a tener el individuo o la persona al cometer un crimen. También nos dice que es importante hacerle un diagnóstico criminológico a la persona, donde primero van a hacer un análisis de la vida anterior del delincuente. Primero él empieza a decir que hay que tener en cuenta las relaciones o el parentesco que haya tenido con otros individuos. Luego dice y resalta mucho que es importante tener en cuenta la edad que él tenga o que él tuvo al cometer dicho crimen o dicho acto. Luego menciona que es importante ver cómo fueron los nexos con su familia, si fue abusado sexualmente, si fue violentado, si tuvo complejos entre sus familiares. Luego él menciona los estudios, si alcanzó cierto grado de una carrera profesional, si tuvo un técnico, un tecnólogo. Y por último, él dice que es muy importante saber si la persona tenía un objetivo en su vida, si realmente tenía una meta y fue truncada por alguna situación de su vida, o si simplemente su vida siempre ha sido delinquir. De esta manera se puede saber qué tan profesional es un criminal, cómo ha sido su vida como criminal y cómo se ha desencadenado al pasar de su vida. De conocer el problema, explican los científicos. Según Severin, deducía que el problema no se puede interferir solamente a un juicio, porque este ignora el estado de peligrosidad. Deviene la palabra temibilidad, lo que sugiere que tiene dos factores. La criminalidad es aquel sujeto que le causa daño a otro. Estos tienden a rescindir, o la adaptabilidad, que es aquellas personas que se intentan integrar en los grupos y además estos pasan por desaprevenidos. Lo que sugiere también es que, digamos,
cuando un sujeto presenta estos dos factores es cuando se debe tener cuidado, porque ellos pasan por desprevenidos. Lo que hace la peligrosidad es designar cierto grado de punibilidad a aquello acto que causó, digamos, algún perjuicio a otra persona o algún daño. Es así como no conocer el mundo de los delincuentes, como tampoco su personalidad, es decir, debemos tener en cuenta los factores económicos, biológicos, del medio ambiente, que causaron a que la persona realizara esta acción. Entonces, es donde resaltan dos factores más, como es el estímulo, que es qué me inclina a hacer yo esa acción, o el umbral, que es a mí qué me detiene o qué me obstaculiza hacer esa acción. Entonces, es como, digamos, nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Optamos por una cura libre o un tratamiento institucional? Entonces es donde nosotros lo primero que debemos analizar son los factores, para, digamos, con el objetivo de ejercer un control sobre aquellas personas que causaron este daño. Entonces, lo que se quiere es prevenir aquellas faltas multidisciplinares y antijurídicas. Es así como, digamos, la criminología en los jóvenes está conectada con un lazo a la educación, pues esta entusiasma a aquellos jóvenes a salir de la delincuencia, los saca de su monotonía, además que los jóvenes son los que más tienden a transmitir y a recibir. Skinner además apoyaba a Carl Severin, porque Carl Severin decía que lo que hacen los juicios es tomar una decisión mediante los hechos, y los hechos no se toman, digamos, la capacidad de analizar o examinar la conducta o la inclinación que llevó a aquel persona a realizar este acto. Entonces, digamos, los deseos de que, digamos, esta persona no sea encarcelada, por decirlo así, no son tomados en cuenta. En conclusión, es necesario entender que no se resolverá ningún problema si no se le da un medio de trabajo a la criminología. Esto quiere decir que no hay una formación clara de las condiciones jurídicas de la criminología experimental. Entonces, para que este progrese, se necesita modificar el sistema penal. Por ello, se debe plantear las relaciones de la criminología y el derecho penal, y si ésta puede entrar en el campo judicial, hablar sobre el tema de la prevención general y, por último, buscar un poder para que este sea experimentado. Y listo, muchísimas gracias.